compañeros y licenciada. Nuestra exposición abarcará los conceptos de temperamento, carácter y personalidad, tratando de diferenciarlos entre sí, pero estudiando a la vez sus interacciones. En el temperamento se analiza su posible origen genético y el puesto que ocupa en el desarrollo de la persona, con especial relación con la afectividad. Al hablar del carácter se analiza su estructura y el valor que se le ha concedido, sobre todo en el campo psicoterapéutico. La última parte está enfocada en la personalidad, como configuración de 5 sistemas básicos: la percepción, la cognición, la emoción, motivación y acción. La relación e interacción de estos sistemas se visualizan a través de un modelo y sus diversas perspectivas. Bien, estos tres términos se los puede considerar como sinónimos y a pesar de que se encuentran muy próximos, de ninguna manera son idénticos. El carácter y la personalidad se relacionan con la totalidad de los diferentes niveles en los que funcionan las personas, los cuales son pensamientos y sentimientos, conductas y estados de ánimo, cuerpo y alma y aspectos innatos y adquiridos. Frente a todo esto, la expresión temperamento se relaciona estrechamente con las bases biológicas o constitucionales de la personalidad. Alport describe que el temperamento, al igual que la inteligencia y la constitución corporal, constituye una especie de material bruto que acaba por conformar la personalidad. El temperamento se relaciona con el clima bioquímico o tiempo interior en el que se desarrolla una personalidad. Acentúa también en su definición las cualidades emocionales del temperamento y su relativa invariabilidad en comparación con otros componentes de la personalidad. Strauss, por su parte, manifiesta 5 características en las que se diferencian el temperamento con la personalidad. La primera es los determinantes del desarrollo, mientras que en el temperamento este es biológico, en la personalidad es social. El segundo son los estadios del desarrollo, mientras que en el temperamento es la niñez, en la personalidad es la edad adulta. El tercero es la población de referencia. En el temperamento son los animales y las personas, mientras que en la personalidad son tan solo las personas. El cuarto punto constituye lo que son cualidades esenciales de la conducta, mientras que en el temperamento estas se encuentran ausentes, en la personalidad se encuentran presentes. Y el quinto y último punto es la función central reguladora, mientras que en el temperamento esta se puede considerar sin importancia, en la personalidad esta es muy importante. Estos pueden ser los primeros indicadores de las diferencias entre los distintos conceptos. Examinando más de cerca los 3 conceptos es posible identificar algún otro elemento que permita diferenciarlos. El temperamento constituye la tendencia constitucional del individuo a reaccionar de cierto modo ante su ambiente. Se trata de diferencias innatas y reconocibles desde el momento del nacimiento. Es decir, el temperamento es el estilo conductual o la reactividad emocional que manifiesta un niño cuando interactúa con su ambiente. Investigadores dedicados a las patologías relacionan al temperamento con las diferencias individuales dentro de los distintos estilos conductuales. Para los fisiólogos, la función del temperamento se dirige ante todo a la elaboración de los estímulos y la regulación de las conductas. Al final, suelen relacionarlo como una característica básica de la autorregulación del organismo. El temperamento es la manera natural con la que un ser humano reacciona e interactúa con el entorno. Puede ser hereditario y no influyen factores externos, a menos que estos sean demasiado constantes y fuertes. Es la capa instinto afectiva de la personalidad, sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter, en el cual sí va a intervenir lo que es el ambiente. Ocupa también la habilidad para adaptarse, el estado de ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad. Otra definición que se le suele asociar a este concepto es que es una tendencia innata, propia de un individuo a reaccionar con un cierto estilo ante los estímulos del ambiente. Se trata de un modo espontáneo y natural de reaccionar, no aprendido ni inducido por el ambiente o por la educación. Grupos de investigadores lo relacionan con las diferencias interindividuales de las cualidades hereditarias de las personas. Bush y Plummer deducen con sus escalas 3 propiedades típicas del temperamento. La primera es la emocionalidad, la cual se relaciona con la excitación de emociones negativas. La segunda es la actividad, la cual abarca el tiempo y la perseverancia. Y la tercera es la sociabilidad, la que se relaciona con el apego y la responsividad o también la capacidad de respuesta. Para otros investigadores, el concepto de temperamento se limita a aspectos reguladores de la emoción, que no regulan los procesos psicofisiológicos internos, sino los procesos sociales. El término temperamento ha sufrido, por lo tanto, una fuerte inflación en la psicología y hoy en día prácticamente se lo relaciona con todo lo que tiene que ver con la personalidad.
En la actualidad, se afirma que comprenden los componentes de la personalidad que son heredados y estables. El temperamento se manifiesta precozmente y permanece a lo largo de toda la vida. Para Cloninger, el temperamento implica diferencias individuales en el hábito de aprendizaje, es decir, en el aprendizaje de procedimientos, y consta de 4 sistemas de hábitos. El primero es la búsqueda de novedades, que se describe como la tendencia a responder activamente ante estímulos nuevos, es decir, hay un aumento de la actividad exploratoria ante estímulos novedosos. El segundo es la evitación de peligro, que se describe como la tendencia a inhibir ciertos estímulos que despiertan aversión de conductas como la preocupación ante la anticipación de futuros problemas. El tercero es la dependencia de la recompensa. Se describe como la capacidad de resistir la extinción de un comportamiento o el mantenimiento de este. Hay sentimentalismo, apego social y la dependencia de la aprobación externa. Y por último se encuentra la persistencia, que originalmente se pensaba como un componente de la dependencia a la recompensa, pero que posteriormente se lo relacionó con la frustración y la fatiga. Cuando en niños y adolescentes la búsqueda de lo novedoso se puntúa de manera elevada, estos tienden a ser curiosos, impulsivos y desordenados. Al contrario, si ésta se encuentra demasiado baja, suelen ser reflexivos y ordenados. Cuando la puntuación alta se da en la dimensión de la evitación del daño, nos encontramos ante niños y adolescentes que son aprensivos, tímidos, pesimistas y con tendencia a la fatiga. Las puntuaciones bajas, en cambio, se manifiestan por optimismo, despreocupación, extroversión y energía desbordante. Y si predomina la dimensión de dependencia de la recompensa, los niños y adolescentes muestran un carácter sentimental, sensible, compasivo, abnegado y persistente. Por el contrario, si estas se encuentran bajas, entonces se van a manifestar en forma de insensibilidad, irresolución y desligamiento. Por lo que respecta al sexo, se ha observado que las niñas suelen tener puntuaciones más elevadas en la dependencia de la recompensa y en la evitación del daño que los niños. No existen en cambio diferencias con las dimensiones de la búsqueda de lo novedoso y la perseverancia. Las dimensiones del temperamento pueden originar trastornos de la personalidad. Por temperamento pueden entenderse cosas tan diversas como la respuesta a los cambios de entorno, incluidas las reacciones somáticas y autónomas, el temor ante lo novedoso, la impulsividad, el ánimo positivo o negativo, el nivel general de actividad, la atención constante y la autorregulación. Tal variedad de significados abarca casi todos los niveles funcionales de la personalidad. Según diversos estudios, al temperamento finalmente se lo puede considerar bajo 4 aspectos. El primero es que es un concepto amplio relacionado con las distintas dimensiones de la conducta, entendidas de manera individual. El segundo es que se trata de un fenómeno que surge ya en la infancia y que representa una especie de fundamento de cómo será la personalidad. El tercero es que es relativamente estable en el tiempo en comparación con otros componentes de la conducta. Y el cuarto es que este puede verse modificado en sus manifestaciones por el influjo de su entorno, sobre todo por medio de las prácticas educacionales de los padres. Los investigadores consideran a la niñez como el periodo ideal para ocuparse de los aspectos relacionados con el temperamento. De ahí que el temperamento se haya convertido hoy en día en un objeto de investigación dentro de la infancia-niñez y no en un apartado de la psicología de la personalidad adulta. Visto en un sentido algo más estricto, este concepto puede entenderse como la activación global de los sistemas motóricos y sensoriales. Así es como solemos afirmar que si alguien es demasiado temperamental, un motivo relativamente pequeño es suficiente para provocarle una fuerte reacción. Este tipo de consideraciones llevan de la mano la importante cuestión del origen y la estabilidad del temperamento. Numerosos resultados científicos abogan por la tesis de que el tipo de temperamento depende de los influjos genéticos. De este modo, todo parece indicar que el temperamento no se encuentra relacionado con el aprendizaje sociocultural. Se afirma que el temperamento sigue en la edad adulta y sus características siguen influyendo en la conducta y en las reacciones adaptativas durante todo el ciclo vital. Los métodos más habituales para analizar la influencia genética sobre el temperamento y la personalidad son los estudios sobre adopción, gemelos y familia. Dentro de la familia se investiga el nivel de correlación entre las características personales de los niños y la de sus padres. En los estudios con gemelos se comparan parejas de monocigóticos y disigóticos, mientras que en los que tienen que ver con la adopción se investiga con individuos biológicamente cercanos que han crecido separados entre sí. Las investigaciones más populares son sin duda las que tienen que ver con gemelos, ya que permite un control longitudinal de las distintas magnitudes personales a partir del mismo nacimiento. Muchas gracias. En nuestra vida, todas las características conductuales, al parecer genéticamente,
predeterminadas, como lo sería el temperamento. Según indican algunos estudios del tema, podrían influir de forma visible al menos de 3 maneras. 1. Bussy-Plomy 1984 nos dice que el temperamento inclina hacia las elecciones de ciertas actividades y entornos. Las personas con un temperamento sociable, por ejemplo, buscan espontáneamente la compañía de otros. 2. Dunn y Kendry en 1982 nos menciona que las características típicas de las conductas tempranas de niños influyen directamente en las reacciones que los demás tienen con ese niño. Estas reacciones forman a su vez un microcosmo, muy particular en las relaciones con los niños y muy diferenciados del entorno que les rodea. 3. Debido quizás a lo anterior, los mismos ambientes y las mismas experiencias ejercen un efecto distintos en niños con diversos temperamentos. Una situación de progreso inicial, por ejemplo, en un niño tímido puede pesar para toda su vida como una losa, pero en un niño con temperamento activo puede actuar como un revulsivo. Hoy en día se afirma que las características del temperamento no son relativamente estables, es decir, que en relación con otras características de la personalidad manifiestan una cierta continuidad. Se podría hablar en una persona con un temperamento activo estable, por ejemplo, cuando se observa en ella una actividad generalizada y cuando la manifiesta no solamente en momentos concretos, sino a lo largo de muchos años. Resulta difícil decidir si una característica temperamental, por ejemplo motora, observada a los 2 meses de edad del niño, es idéntico a la característica con un niño aparecida en una educación primaria. Al revés, habría también que preguntarse si una misma característica temperamental no aparecerá en los distintos momentos del desarrollo, con distintas variaciones y manifestaciones. El autor Reuter, 1982, habla al respecto del problema de la equivalencia funcional. Toda esta problemática se mantiene en partes porque las dimensiones del temperamento se estudian por medio de constructos y atracciones, sin acabar de reflejar las conductas concretas. Si estas estudian de cerca, puede observarse, por ejemplo, cómo existe una reflexión en el desarrollo de muchos años, recién nacidos con fuertes disposiciones para la impulsividad o para la perseverancia. Manifiestan más tarde en educación infantil o primaria una gran pasividad o una falta de constancia. Observaciones de este tipo obligarían a afirmar a modo de conclusión que el temperamento, sin negar sus componentes genéticos. Por otra parte, el autor Bichon, 1989, nos dice se va modulando por medio del entorno desde los primeros momentos. Temperamento y afectividad. Suele ser corriente confundir el temperamento con la afectividad básica. La razón es sencilla. Si el temperamento se entiende como la activación global de numerosos procesos, también conduce a la intensificación de muchos procesos positivos y negativos, a pesar de que ambos, temperamento y afecto, van muy unidos. Es conveniente, no obstante, separar los dos niveles, porque no dejan de corresponderse, es decir, con características y funciones distintas entre sí. Hablando de la personalidad, una de las diferencias importantes entre temperamento y afecto está relacionado con el empalme de los afectos con objetos o personas concretas. Los intensos efectos producidos en primera instancia por la fuerza del temperamento generan una conducta muy distinta a la de los afectos con baja participación de temperamento. Estos últimos, si se asocian repetidamente con un objeto, permanecen unidos a él, o lo que es lo mismo, el objeto en ocasiones futuras provocará el mismo efecto de manera automática. Pero si el afecto surge en primera instancia por causa del temperamento, entonces no se mantiene ese empalme duradero. Es decir, si el mismo objeto aparece en otra situación en la que no va acompañado del temperamento, entonces no se puede producir esa atracción o rechazo que se produjo desde un primer momento. Esta diferencia de la manifestación de los afectos poseen una cierta neurofisiológica. Cuando el afecto es más duradero, se ve modulando con las estructuras responsables de una fuerte asociación. Entre las reacciones afectivas, por ejemplo, la amígdala y los sistemas representacionales de los objetos, por ejemplo, la corteza temporal. Por otro lado, la afectividad global, que todo lo envuelve, y la autodeterminación aumentan la consistencia, pero más en un sentido cuantitativo que cualitativo. Este último punto necesitaría una breve aclaración. Por otra parte, la flexibilidad hace que se consiga un alto grado de consistencia, porque ayuda a escalar niveles cada vez más elevados, propiciando una gran estabilidad de la persona, que acaba rigiéndose por sus propias representaciones interiores, como normas, principios, valores, metas superiores.
Ante todo me gustaría hablar sobre el carácter. El término carácter es de expresión europea utilizado en muchos campos de estudio, entre otros, en lo filosófico, en lo psicológico, en lo pedagógico, o lo psicoterapéutico. El carácter, siendo un término de origen griego, carácter o marca, ya que implica en sus puntos clásicos aquello que se da de ser este aspecto ético se universalizó. Hasta en el ejemplo ordinario se emplea el término para establecer este distintivo. Se habla, por ejemplo, en el carácter de la música de Mozart para distinguir la música de Beethoven. El carácter psicológico se da la peculiaridad del individuo que se enfrenta ante el mundo, haciendo uso de sus distintas facultades, es decir, en su sentir, en su obra, en sus divisiones, en su voluntaria, en su objetivo, en su juicio, en sus orientaciones espirituales, con todo lo cual adquiere su existencia individual o en la fisonomía que le diferencia de los demás. En la literatura sobre el carácter existen intentos beneficiosos de fundamentar nuevas perspectivas. Por ejemplo, Marley Hyde busca demostrar el isoformismo entre cada tipo de carácter y los correspondientes que le diferencian a los demás. La estructura de carácter. En el estudio de Merlin y Hahn está dirigido el suyo psicoterapia. También se ha trabajado a fondo con el carácter, aunque en este ámbito más bien habría que hablar sobre la estructura del carácter. Para los psicoanalistas, sobre todo para los seguidores de William Reid, que en 1933 fue publicado primero los resultados de su trabajo socioanalítico, de ahora 9 años, del análisis del carácter. El estudio de su información del carácter y su estructura representa uno de los mayores logros de las técnicas psicoanalíticas. Para Otto Frame, los modelos de adaptarse del yo, modo interior al ello y al superyo y a la forma característica de combinar estos modelos en sí constituye el carácter. Lo principal del carácter, afirma Alexander Lowen, es que representa un modelo de comportamiento o una tendencia habitual. Es un modelo de respuesta fijo o estructurado. El carácter posee una causalidad, una característica que siempre lo distingue como el sello de una persona. Suele decir que hay cosas que imprimen el carácter. El carácter es el modelo socioanalítico, es el resultado de la fuerza opuesta del impulso del yo y de su defensa. Cuando este carácter está falsamente fijado, hay que lograr separarlo de esta estructura del carácter en la que está estructurado, pero para ello es preciso vencer y eliminar las defensas del yo. Una persona se identifica con su carácter y no le pone de tela el juicio, mientras le permite actuar en distintas situaciones sin demasiados conflictos. Su fracaso de modelo de concidirse, el individuo intentará al primero achacarlo a todas las exigencias de su entorno. Solo en el fracaso reiterado, su profunda insatisfacción que lo llevará de una forma de ser y actuar. Cuando debido a la terapia la estructura del carácter comienza a resquebrajarse para dar un lugar de forma más espontánea, el paciente percibirá todo aquello extraño, a pesar de ser algo más saludable en lo interior. La estructura del carácter ha de ser, por tanto, el resultado de un compromiso y en las actuaciones de un equilibrio dinámico de fuerzas que lo equilibra, con tal equilibrio son relativamente estables. A veces, según las circunstancias tan cambiantes de la vida, este equilibrio
es muy difícil de mantener y resulta insuficiente, ya que algunas hacen algunas fuerzas. Una fuerza retenida de repente explota y otras pueden debilitarla. Hasta en extensiones, pero si la persona puede por sí sola, alguien debe ayudarla a restablecer el equilibrio necesario. Aunque hay unas y otras opciones contrarias por las que discusiones sobre carácter pueden ser muy variadas. Gracias. A continuación, mi siguiente compañera. A mí me toca hablar sobre carácter y personalidad, ya pues que cuando hablamos de personalidad nos referimos a que esto define una persona como tal. Es una forma y una manera de expresar ya sean reacciones agradables, fuertes, depresivas, etcétera, entre otras. Y cuando podemos hablar de carácter, suele ser algo determinado por una observación y un estudio de un comportamiento de una persona, ya que esto pues abarca tanto lo que es una conducta manifestativa como una experiencia privada de uno como persona, como por ejemplo pueden ser que sea sus pensamientos, que sean varias necesidades, que sean deseos o como tal recuerdos. En los años 40 quedó dicho pues que este concepto de carácter más que todo dejó de ser algo científico para lo que es la psicología americana, quien esto lo desterró, y gracias a esto pues quedó un conecto de lo que es la personalidad a finales de los 90. Sin embargo, esto parece que algunas teorías trataron de recuperar lo relacionado con varios factores, como estos eran socioculturales, y podemos hablar que también distinguirlos entre lo que era una persona de carácter con un carácter de una persona. Pues cuando nos referimos a persona de carácter podemos decir que esta persona integral más que todo se respeta y se hace respetar. Que cuando hablamos de carácter de una persona es la manera en la que esta reacción pues habitualmente se da frente a unas situaciones. Por ejemplo, podemos decir que estamos en un momento de ayudar y si a esta persona es de ese carácter, ella se anima y lo ayuda, ya que varios estados de ánimo, de los sentimientos de una persona, con el cual pues estas percepciones que son representadas como pensamientos y valores también se dan gracias a esta persona, que puede ser un verdadero intelectual de rasgos, ya que se sitúa como un principio estructural de un carácter, pero más que todo pueden usarlo solo en bendecidos propios. El estudio del carácter pues se puede dar también como o verse como algo que sería curioso también, y pocos podíamos decir que esta persona como tal carácter era, si la veíamos con un mal carácter que hablaba fuerte, podíamos decir que esto era una persona mala, y cuando veíamos a una persona de carácter bondadoso, amable, era una persona buena. Al final de todo, las cuestiones pues que tienen más que todo sin resolverse desde una psicología de la personalidad son varias diferencias en las diferencias individuales, en las que podemos decir que distintas características por las que se distinguía una persona de otra, como lo era una personalidad. Hablemos de lo que nos mencionaba, que lo que es una personalidad como configuración de sistemas, ya que esto podíamos decir que era la psicología cognitiva acostumbrada a concebir lo que era el píxel, que es como un aparato uniforme
que se da más que todo una elaboración de informaciones, sean algunas diferencias individuales. Estas solían ser descansarias, así que sobre todo las configuraciones o colisiones de distintos sistemas, pues también se debía conocer su modo específico de elaborar informaciones, de tener un racionalismo más que todo de nuestra manera intuitiva, ya que es más conveniente lo que es con frecuencia una elaboración espontánea o como algo intuitiva, que otra analítica y racional. Más que todo consideramos que las personas disponen de un sistema de elaboración del cual pueden activar metas, que un pensador analítico pues él lo diferencia fundamentalmente sobre todo de lo que es una emoción. Puede ser una emoción espontánea, ya que si queremos aclarar diferencias por así decirlo, de varias individualidades, habrá que estudiar distintos sistemas para lo que es la elaboración de información y lo que es correspondiente a muchas interdependencias, como lo mencionaba Gaston Berger en 1971, que confirmaba que para este estudio de lo que es la personalidad se debía partir de carácter y como lo mencionó también Hogan en 1973, lo que era la estructura de un carácter como una organización básica, como la personalidad unida a lo que era una conducta moral y social. En 1973 también se dio un aporte de Allport, el cual él hizo un listado con 50 definiciones diferentes de lo que se refiere a la personalidad. Bueno, pues más que todo podemos decir que la personalidad se viene dando también de lo que es algo que se aprende desde casa, y carácter lo va también uno pues reforzando con esto. Gracias. Las interacciones entre nuestro sistema definen nuestra personalidad, dado que tenemos funciones, metas, objetivos que nos diferencian individualmente. ¿Estos mismos definirían nuestra personalidad? Pues no, dado que se necesita hacer un análisis de cómo estos interactúan y cómo estos también vienen interactuando con los sistemas psíquicos. Por lo cual nuestras diferentes personalidades están constituidas por cualizaciones particulares. Estas pueden venir arrastradas desde nuestra niñez o pueden ser configuradas a lo largo que nosotros vamos creciendo. Pero cuando estas cualizaciones, o sea, se dan interacciones entre dos personas, estas interacciones no ceden una a la otra, entonces estaríamos hablando de un trastorno de personalidad. También puede existir otra que son de tipo cognitivo motivacional, que entonces una persona es beneficiada y es beneficiada por tipo emocional. Un ejemplo sería una relación. Los sistemas y la personalidad. La personalidad se trata de aclarar los distintos fenómenos característicos que surgen a través de la interacción de distintos sistemas, como son la percepción y la cognición. La percepción es un gran portón, ya que esta entra por nuestro sistema visual y se transforma a procesos psíquicos. Esta de aquí va de la mano con el reconocimiento, pero así como también va de la mano, puede ir por separado, porque nuestra visión puede ver, por ejemplo, un amigo de lejos, pero no es tal persona, es un desconocido que por la espalda se parece, mientras que la cognición es generada por la percepción y ella va más allá de ellos. Es decir, que mientras la percepción informa sobre el aquí y ahora, la cognición nos hace analizar, clasificar para poder actuar. Algunos investigadores indican que las inferencias lógicas se apoyan en la aplicación de las reglas abstractas. Otros autores afirman que las inferencias lógicas se desprenden de los modelos cognitivos de la realidad propios de cada persona.
El hecho es que las personas difieren en sus sistemas cognitivos de elaboración y más cuando interactúan con otros sistemas, como por ejemplo la emoción. La emoción matiza el resto de sistemas, es el arco iris de la personalidad. Las emociones marcan los resultados de las vivencias y valoran las pretensiones e intenciones respecto a la conducta. El desengaño, el enojo, la tristeza parten del hecho, en su caso, de percibir y caer en la conducta de no haber podido satisfacer sus necesidades o no haber conseguido la meta ansiada. Las emociones también matizan e indirectamente mantienen un influjo modulador con la conducta. Ciertas conductas son mucho más probables en un estado de tristeza que en otro de enojo. Además, cuando se habla de amor y confianza, es probable que participe a fondo el sistema personal del yo. La palabra diversión indicaría más bien un impulso motivacional positivo, mientras que la expresión sentirse a salvo señalaría un impulso latente de evitación de las emociones. También sirven para regular la personalidad. Las personas no solo tienen emociones, sino que también las manejan. Las emociones conscientes o inconscientemente están sometidas a procesos reguladores. Con frecuencia, el valor de las reacciones emocionales viene dado por la intención que les acompaña. La motivación se define por los instintos, los impulsos, por la fuerza en alcanzar las metas y sus correspondientes esfuerzos. La acción es el motor que activa, moviliza y hace que la persona arranque. Los movimientos son la puerta de salida de cuanto nos sucede psíquicamente, mientras que la persona puede detectar procesos internos dentro de sí mismo, como lo son las percepciones, los fenómenos cognitivos, las sensaciones y los sentimientos. Además, se puede aclarar la importancia de los distintos sistemas que apoyan una conducta con el ejemplo de un tipo de patología, en el que el resto de los sistemas pierden su influjo a la hora de dirigir la conducta. Las personas obsesionadas se ven obligadas a repetir una y otra vez ciertas rutinas automatizadas. En el momento en que aparecen estímulos concretos, por ejemplo, la vista de suciedad, polvo o una señal interna de temor. Este breve y necesariamente incompleto comentario sobre los sistemas nos llevaría de la mano a la presentación de un modelo que a continuación mi compañero les va a explicar. Anteriormente, en la personalidad es importante mencionar los métodos de personalidad. Un método de personalidad es una serie de características que un grupo de individuos comparten con o sin conocerse. Se trata de peculiaridades de su propia personalidad, por ejemplo, sus actitudes frente a la vida, cómo es sensible, su resiliencia, creatividad, entorno, su carácter, introvertido, etc. A continuación le voy a dar a conocer los 6 modelos de personalidad. El primero es el modelo realista, el segundo es el modelo intelectual, el tercero es el modelo artístico, el cuarto es el modelo social, el quinto es el modelo emprendedor y el sexto es el modelo convencional. A continuación voy a explicar cada uno de los modelos. El modelo realista. En este modelo son las personas que realistas son fáciles de identificar. Ellas prefieren trabajar en tareas objetivas y bien estructuradas, sin opción a variantes o introversia. Usualmente son muy buenos en el manejo de máquinas o instrumentos que requieran destreza y capacidad motora. El modelo intelectual o investigador. En esta, las personas inteligentes a las que les gusta resolver problemas teóricos tienen un pensamiento analítico, intelectual y científico. Su área de satisfacción está encontrada en la respuesta de enigmas difíciles de describir o incluso de apasionar, con la idea de crear sus propias teorías inventadas y en ocasiones hasta inventos. El modelo artístico. En este modelo son aquellas personas que poseen una personalidad más evidente de reconocer. Son personas que todo el tiempo emplean su creatividad, imaginación e intuición al tanto de sus sentimientos. No son conformistas y pueden ser impulsivos. Les gusta ser independientes y originales. No les gusta situarse convencionalmente y para nada lo son, pero pueden verse envueltos en situaciones caóticas y divertidas. El modelo de
El modelo social. En este, las personas sociales se caracterizan por ser sociables, agradables, sensibles, humanistas y cooperativas. Tienen una habilidad social que les gusta ayudar a otros. Suelen ser buenos líderes ya que son buenos escuchados y comunicándose con los demás. Estas personas se sienten atraídas a profesiones como trabajo social, profesores, pedagogía, psicólogos, médicos, entre otras, etc. El modelo emprendedor. Mientras que las personas de personalidad emprendedora se sienten más cómodas con el entorno competitivo de riesgo y constantes retos. Suelen ser personas energéticas, audaces, dominantes e impulsivos. Se destacan generalmente por tener cualidades de persuasión y suelen tener buena vista a los negocios en situaciones muy intelectuales o estéticas. Por último, tenemos el método de personalidad en convencional, donde son aquellas que prefieren objetivos y situaciones que gozan de aprobación social encima de los otros tipos de estético o étnico. Suelen ser personas muy organizadas, tranquilas, metódicas y detallistas. Les gusta tener reglas en su vida y su trabajo. Estas personas se suelen destacar en su trabajo como en informática, en preventa, en gestión de calidad, administración, contador, entre otros. Los sistemas de personalidad están a su vez integrados dentro de un proceso que comienza con la percepción para acabar con su acción, que es la conducta, convirtiéndose así en un impulso para un nuevo proceso. El proceso de personalidad no deja de ser complejo, por el cual existen momentos continuados de progresión, pero no suelen ser tampoco infrecuentes las regresiones, por lo que es una afirmación que la psicología de la personalidad consiste en investigar las características funcionales de cada uno de los sistemas para descubrir así la manera de actuar y poder estudiar las interacciones, que son las coaliciones, las que definen a la personalidad de cualquier ser humano. Dando así, damos por concluido nuestra exposición y espero que nos haya entendido y hayan prestado atención. Esto fue toda nuestra intervención. Gracias, profesora.